La plaza del barrio amaneció con sillas de plástico y un micrófono prestado. El pastor llegó caminando, con la Biblia gastada bajo el brazo. Su ropa mostraba remiendos antiguos y zapatos cansados de polvo. Cuando empezó a hablar, un hombre se adelantó desde una camioneta oscura. Llevaba anillos gruesos y una sonrisa sin prisa. La gente reconoció su nombre sin decirlo en voz alta. El hombre habló fuerte, sin gritar, delante de todos. Dijo que ese lugar ya no era para rezos. Dijo que la iglesia estorbaba a sus negocios. Pidió las llaves del local y las ofrendas guardadas. Alguien rió nervioso cerca del kiosco. El pastor bajó la mirada y sostuvo la Biblia con más fuerza. En el suelo, una caja de madera mostraba monedas sueltas. Era todo lo que tenía para la semana. No respondió. Sintió vergüenza, pero también una calma breve, extraña. El hombre se fue sin prisa. La plaza quedó en silencio. Por un momento, todo pareció estable otra vez. Antes de esa mañana en la plaza, su vida había sido silenciosa y constante. Nada empezó con prisa ni con promesas grandes. Todo comenzó muchos años atrás, cuando aún trabajaba como ayudante en un taller mecánico al sur de la ciudad. Se levantaba antes del amanecer, tomaba café ralo y caminaba varias calles. El taller olía a aceite usado y metal caliente. Allí aprendió a callar, a escuchar, a cumplir horarios sin aplausos. En esos años todavía no predicaba. Leía por las noches, con una lámpara pequeña sobre la mesa. La Biblia era prestada, con páginas marcadas por otros. El llamado no llegó como voz ni visión. Llegó como cansancio, como una pregunta repetida después del trabajo. Dejó el taller cuando el dueño cerró por deudas. Guardó sus herramientas en una caja de cartón. Nunca volvió a abrirla. Consiguió empleo descargando mercancía en un mercado municipal. Las manos se le endurecieron. La espalda aprendió a doler en silencio. Fue allí donde empezó a hablar con otros al final de la jornada. No daba discursos, solo escuchaba. Un vendedor viejo le regaló una Biblia usada. Tenía una dedicatoria fechada en el mes de marzo de un año ya lejano. Ese objeto se volvió central en su vida. Pasaron estaciones. Cambió de cuartos alquilados varias veces. Nunca tuvo contrato largo. Decidió estudiar por su cuenta. No hubo seminario ni diploma, solo cuadernos llenos de letras torcidas. La primera reunión fue en una sala prestada. Había 5 personas y una mesa baja. Nadie cantó fuerte. Con el tiempo alquiló un local pequeño. El contrato estaba escrito a mano. Pagaba cada mes en efectivo. El dinero siempre fue justo. Contaba monedas al final del día. Anotaba todo en una libreta azul. Nunca tuvo cuenta bancaria. Guardaba recibos en un sobre marrón. Ese sobre estaba siempre en la mochila. Los años pasaron así. Diezmos pequeños, ayudas mínimas. Compró sillas de plástico usadas. El micrófono era prestado. El amplificador fallaba con frecuencia. Aún así, la gente llegaba. No por milagros, por constancia. Visitaba enfermos con transporte público. Anotaba direcciones en papeles sueltos. Recordaba nombres sin esfuerzo. Nunca pidió nada a cambio. Nunca prometió prosperidad. Hablaba poco y volvía a casa temprano. La pobreza no fue elegida como símbolo. Fue una consecuencia, aceptada sin dramatismo. Perdió relaciones por su decisión, familia que dejó de llamar, amigos que no entendieron. Nunca se casó, no tuvo hijos. Su tiempo se repartía entre el local y la calle. En un cajón guardaba documentos importantes, identificación vencida, contratos antiguos. También guardaba una carta. No la leía seguido. Era una renuncia escrita años atrás. Renunciaba a un empleo estable ofrecido por un primo. Decía que no podía dejar lo que había empezado. Firmó con letra temblorosa. El barrio cambió con el tiempo. Nuevos negocios, camionetas caras. Las noches se volvieron más ruidosas. Las miradas más largas. Las puertas
más cerradas. Algunas personas dejaron de asistir. No explicaron por qué. Simplemente no volvieron. El pastor siguió abriendo el local cada tarde, barrer el suelo, ordenar sillas. La caja de madera apareció en esos años. La construyó un carpintero del barrio. Era sencilla y frágil. Allí guardaba las ofrendas. Nunca contaba en público. Siempre al final, a solas. Con ese dinero pagaba renta y ayudaba a otros. Nada quedaba para lujos. Nada sobraba. Hubo amenazas veladas antes, mensajes indirectos, consejos no pedidos. Él no respondió. No por valentía, por cansancio. Creía que mientras no molestara podría seguir. Esa era su falsa estabilidad. Una calma construida sobre silencio ajeno. El día de la plaza rompió eso. No fue solo una humillación. Fue la pérdida de un acuerdo invisible. Perdió el control del espacio. Perdió la sensación de seguridad mínima. Perdió la ilusión de pasar desapercibido. También perdió dinero. La caja quedó casi vacía esa semana. Algunos dejaron de dar. Perdió confianza en el barrio. Perdió el hábito de saludar sin mirar. Perdió sueño. Nada fue repentino. Todo se fue retirando despacio. Lo que más dolió no fue el miedo. Fue la sensación de haber expuesto a otros, de haberlos puesto en riesgo. Recordó cada año invertido, cada decisión tomada sin respaldo, cada renuncia silenciosa. No se arrepintió, pero entendió el precio completo. Tal vez usted ha vivido algo parecido, cuando años de esfuerzo callado parecen quedar suspendidos en una sola escena, y ese peso compartido merece ser dicho en voz baja, incluso en un comentario. Después de la plaza, los días empezaron a repetirse sin forma. El pastor seguía despertando temprano, aunque ya no había prisa. El café sabía igual, pero lo tomaba más despacio. Abría el local cada tarde, barría el suelo, aunque nadie entrara. Colocaba las sillas en el mismo orden. El micrófono seguía allí, sin usarse. Lo probaba una vez por costumbre. El sonido salía bajo, como cansado. La caja de madera permanecía en su sitio. A veces la movía para limpiar debajo. Pesaba menos que antes. Las personas dejaron de llegar poco a poco. No hubo despedidas, solo ausencias acumuladas. Él no preguntó, no llamó, no reclamó explicaciones. Caminaba por el barrio evitando miradas largas. Aprendió rutas nuevas para regresar a casa. El paso se volvió más corto. Por las noches leía menos. La Biblia quedaba abierta sin atención. Las palabras pasaban sin entrar. Intentó orar como siempre. Las frases no se formaban. Quedaba solo el silencio. No se sintió enojado, tampoco traicionado. Sintió un desgaste lento. Cada mañana revisaba la puerta. Cada tarde cerraba con doble llave. Ese gesto se volvió automático. Dejó de visitar enfermos. No por miedo declarado, por falta de fuerza. Los papeles se acumularon en la mesa. Recibos sin ordenar. Notas viejas sin respuesta. La libreta azul quedó a medio llenar. No había mucho que anotar. Los ingresos se volvieron irregulares. Ajustó gastos. Vendió una silla rota. Regaló libros que no usaba. El cuarto donde vivía parecía más pequeño. La ventana dejaba entrar menos luz. El aire se sentía denso. Dormía mal. Se despertaba sin razón clara. Miraba el techo largo rato. Soñaba con conversaciones antiguas. Nombres que ya no escuchaba. Risas apagadas. Durante el día hablaba poco. Respondía con gestos. Prefería escuchar ruidos lejanos. Algunas tardes se sentaba sin hacer nada. Miraba la pared. Esperaba que pasara el tiempo. No buscaba respuestas. No esperaba cambios. Solo sostenía la rutina. La fe no desapareció. Se volvió opaca, como un objeto guardado. Seguía creyendo, pero sin impulso. Seguía sirviendo, pero sin testigos. Seguía caminando, pero sin dirección clara. El barrio continuó su ritmo. Camionetas nuevas, música alta en la noche. Él cerraba temprano, apagaba la luz, se quedaba a oscuras un momento. No lloró, no gritó, no pidió ayuda. Aceptó el cansancio como parte del día.
Aceptó el miedo sin nombrarlo. Aceptó la soledad como hábito. La vida se redujo a gestos pequeños. Abrir, cerrar, contar monedas, guardar llaves, apagar el micrófono. En ese apagamiento lento, la presencia de otros se volvió innecesaria y el silencio compartido empezó a sentirse como una forma natural de acompañar. No queda nada por intentar. Eso pensó una mañana sin prisa. Se sentó en la silla más cercana a la puerta. No abrió la Biblia. No miró la hora. El local estaba limpio, pero vacío. El eco devolvía cualquier movimiento. Respiró despacio, como si contara. Sintió el cuerpo pesado, los brazos sin intención, la mente sin preguntas. Aceptó que no tenía fuerzas. No para huir, no para quedarse. Recordó palabras aprendidas años atrás. No las repitió. No buscó sentido. La fe ya no dolía. Tampoco sostenía. Solo estaba allí, inmóvil. Reconoció el miedo sin nombre. Reconoció el cansancio acumulado. Reconoció que no esperaba ayuda. No pensó en soluciones. No pidió señales. No imaginó salidas. El día avanzó sin notarlo. La luz cambió en la ventana. El ruido del barrio siguió afuera. Se levantó para cerrar. Las llaves cayeron al suelo. No se apuró en recogerlas. Se quedó de pie, quieto, como si algo hubiera terminado. En ese punto no había rabia, no había tristeza clara, solo una pausa definitiva. Aceptó que no podía más. No lo dijo en voz alta. Lo dejó asentarse. Si usted llegó hasta aquí, quizá este silencio le resulte cercano. Si este video le acompaña, puede suscribirse al canal y dejar un like como gesto simple de presencia. Volvió a sentarse. Tomó las llaves del suelo. Las dejó sobre la mesa. No cerró de inmediato. Miró el espacio una vez más, sin despedidas. No esperaba que alguien entrara. No esperaba que algo cambiara. Solo permaneció. El tiempo siguió su curso, el cansancio también. Y en esa quietud completa, sin palabras ni intención, el mundo continuó respirando a su alrededor. La puerta se abrió sin ruido. No fue un golpe ni un empujón, solo el sonido leve de madera moviéndose. El pastor no levantó la cabeza de inmediato. Pensó que era el viento. Pensó que no importaba. El hombre entró despacio. No miró alrededor con curiosidad. Caminó como quien ya conoce el lugar. Vestía ropa sencilla, zapatos gastados, nada que llamara la atención. Se detuvo cerca de la última fila de sillas. No habló. No pidió permiso. El silencio se estiró. No fue incómodo al principio, solo largo. El pastor levantó la mirada. No sintió sobresalto. Sintió algo parecido a cansancio compartido. El hombre se sentó sin mover una silla. Apoyó las manos sobre las rodillas. Esperó. No preguntó por horarios. No pidió oración. No explicó su presencia. El pastor volvió a mirar el suelo. No sabía qué decir. No quería iniciar nada. El hombre habló primero. La voz fue baja, clara, sin énfasis. Preguntó si siempre cerraba tan temprano. La pregunta no llevaba reproche, solo constatación. El pastor respondió que sí. No dio razones. No añadió detalles. El hombre asintió despacio. Miró la caja de madera, luego la ventana. Dijo que el barrio había cambiado. No era una opinión, era un hecho dicho sin peso. El pastor no respondió. Pensó que no hacía falta. Pensó que ya era evidente. El hombre preguntó si aún barría todos los días. La pregunta cayó con exactitud, como si hubiera visto antes ese gesto. El pastor levantó la vista. Asintió. No preguntó cómo lo sabía. El hombre dijo que el suelo estaba limpio. No lo dijo como elogio. Lo dijo como quien reconoce algo constante. Hubo otra pausa. El ruido de una moto pasó afuera. Luego nada. El hombre preguntó por las sillas. Dijo que antes eran más. Lo dijo sin mirar alrededor. El pastor sintió una presión leve en el pecho. No molestia. Algo más cercano a memoria. Respondió que algunas se rompieron, otras se fueron. No explicó más.
El hombre escuchó sin interrumpir. No tomó notas. No reaccionó. Luego preguntó por el micrófono. Dijo que hacía tiempo no sonaba fuerte. La frase no buscaba respuesta. El pastor se quedó quieto. Recordó pruebas antiguas. Recordó voces. Dijo que ya no era necesario. No supo por qué lo dijo. El hombre lo miró entonces, no con insistencia, con atención completa. Preguntó si estaba cansado, no como diagnóstico, como quien nombra algo visible. El pastor tardó en responder. No negó, no afirmó, dijo que estaba bien. La frase salió automática, sin convicción. El hombre no corrigió, no insistió, solo permaneció. Miró las manos del pastor, las uñas gastadas, las marcas viejas. Dijo que esas manos habían cargado peso durante años. No era una metáfora, era una observación precisa. El pastor retiró las manos. Las apoyó sobre las piernas. Sintió calor. El hombre preguntó cuándo había sido la última vez que comió tranquilo. La pregunta fue simple, inesperada. El pastor pensó, no encontró fecha clara. Respondió que no recordaba. El hombre asintió otra vez, como si esa respuesta encajara, como si no sorprendiera. No habló de fe, no habló de peligro, no habló del hombre de la camioneta, habló del clima, dijo que esa tarde estaba pesada, que el aire no corría. El pastor miró la ventana. Era cierto, no lo había notado. El hombre se levantó, caminó hasta la puerta, la cerró con cuidado. Dijo que a veces el ruido entra sin pedir permiso, que el silencio también necesita cuidado. El pastor lo observó. No entendió del todo. No preguntó. El hombre volvió a sentarse, más cerca ahora, sin invadir. Dijo que podía quedarse un momento. No pidió agua, no pidió nada. El pastor asintió. Sintió que no estaba solo. No sintió alivio, sintió atención. Presencia sin prisa. Una calma que no exigía respuesta. Y así, sin nombres ni explicaciones, el tiempo empezó a moverse distinto dentro del local. El hombre no habló de inmediato. Dejó que el silencio se acomodara entre ambos. No miró el reloj. El pastor sintió incomodidad. No por miedo, por claridad. El hombre preguntó por el taller mecánico. Dijo el nombre de la calle. La dijo sin dudar. El pastor levantó la cabeza. No recordó haberlo mencionado. Asintió sin palabras. El hombre habló del olor a aceite, del ruido metálico al cerrar, de una caja de herramientas olvidada. El pastor cerró los ojos un segundo. La imagen volvió completa. No preguntó cómo lo sabía. El hombre dijo que allí aprendió a callar, que allí empezó todo. No lo dijo como elogio. Preguntó por la renuncia escrita, por la firma temblorosa, por el sobre marrón. El pastor sintió un peso antiguo en el pecho. No se defendió, no negó nada. El hombre mencionó el mercado municipal, las madrugadas frías, las manos endurecidas. Dijo que habló con otros al final del día, que escuchó más de lo que habló, que no buscó seguidores. El pastor respiró hondo. Cada frase era exacta, no había exageración. El hombre habló de la primera sala prestada, de la mesa baja, de 5 personas sentadas. Mencionó el contrato escrito a mano, el pago en efectivo, las monedas contadas al final. El pastor bajó la mirada. Sintió vergüenza leve. No por pobreza. El hombre nombró la libreta azul, las cuentas ordenadas, los espacios vacíos. Habló de las visitas en transporte público, de los papeles con direcciones, de los nombres recordados. El pastor sintió que algo se abría, no alivio, reconocimiento. El hombre dijo que nunca pidió nada, que nunca prometió prosperidad, que habló poco. Luego habló de las pérdidas. Familia que dejó de llamar, amigos que no volvieron. No hubo reproche en su voz, solo continuidad, como quien sigue un hilo. El hombre mencionó el barrio cambiando, las camionetas nuevas, las puertas cerradas. Habló de las amenazas veladas, de los consejos no pedidos, del silencio elegido. El pastor apretó las manos.
No justificó. No explicó. El hombre dijo que creyó pasar desapercibido, que esa fue la estabilidad, que no duró. Nombró la plaza, el micrófono prestado, la caja de madera. Dijo que no respondió, que sostuvo la Biblia, que bajó la mirada. El pastor tragó saliva. La escena volvió sin ruido. No se defendió. El hombre habló del miedo por otros, de la culpa silenciosa, de la responsabilidad sentida. Dijo que eso pesó más que la amenaza. No fue pregunta, fue constatación. El pastor asintió despacio. Por primera vez habló. Dijo que no se arrepentía, que entendía el precio, que estaba cansado. No pidió perdón, no pidió salida. Solo nombró el agotamiento. El hombre escuchó, no interrumpió, no corrigió palabras. Luego dijo que la fe no se había ido, que se había vuelto opaca, que eso también era parte del camino. El pastor lo miró. Sintió algo quebrarse. No fue dolor, fue verdad, dicha sin dureza, recibida sin defensa. El hombre preguntó si todavía creía. No como examen, como invitación a nombrar. El pastor tardó. Luego dijo que sí, sin fuerza. El hombre asintió, como si bastara, como si no hiciera falta más. Dijo que escuchar era suficiente ahora, que no todo se sostiene hablando, que el silencio también guarda sentido. El pastor no respondió. Sintió lágrimas cerca. No cayeron. El hombre se levantó, caminó despacio. Miró el espacio una vez más. Dijo que no todo se pierde cuando parece. No explicó. No prometió. El pastor permaneció sentado, con el cuerpo quieto, la mente abierta. Estas historias existen para personas atentas, para quienes valoran la profundidad y la pausa entre palabras. El hombre volvió a sentarse. La conversación no había terminado, pero algo esencial ya había sido dicho. El hombre no anunció cambios, no dio instrucciones. Se quedó un momento más. Dijo que al día siguiente pasaría temprano. No explicó para qué. No pidió permiso. Se fue como llegó, sin ruido, sin mirar atrás. El pastor cerró el local esa noche. No pensó demasiado. Durmió pocas horas. A la mañana siguiente despertó antes del amanecer. No por alarma, por costumbre. Preparó café. Se sentó en la mesa pequeña. Esperó sin saber qué. El hombre llegó cuando el sol apenas tocaba las paredes. Traía pan envuelto en papel. Nada más. Se sentaron frente a frente. Comieron en silencio. No hubo conversación larga. El hombre preguntó si tenía los documentos del local. El pastor buscó en el cajón. Sacó el contrato antiguo. El papel estaba amarillento. Las letras apenas legibles. El hombre lo leyó despacio. Dijo que el contrato seguía siendo válido, que nadie lo había anulado, que eso importaba. El pastor no discutió. No entendía del todo. Escuchó. El hombre preguntó por la caja de madera. El pastor la trajo. Estaba casi vacía. El hombre contó las monedas. ¿No comentó la cantidad? ¿Las devolvió? Dijo que era suficiente para empezar. No explicó cómo. No hizo promesas. Salieron juntos al barrio. Caminaban despacio, sin llamar la atención. Pasaron frente a negocios conocidos, algunos cerrados, otros recién abiertos. El hombre saludó a un comerciante. Lo llamó por su nombre. El pastor no sabía cómo lo conocía. Hablaron poco, solo frases necesarias. El resto fue silencio. Llegaron a una oficina municipal. El pastor dudó en entrar. El hombre avanzó sin prisa. Pidieron información sobre el local, sobre permisos, sobre denuncias recientes. El funcionario revisó papeles. Habló con tono neutro. Dijo que no había cierre oficial. Dijo que nadie había presentado queja formal. Todo estaba en regla. El dato quedó en el aire. El pastor sintió alivio leve. No celebración, solo espacio para respirar. Salieron. El hombre no sonrió, solo asintió. Caminaron hasta la plaza. Estaba casi vacía. El día avanzaba. El hombre señaló el kiosco. Dijo que allí se reunían algunos por las tardes. Nada más. Regresaron al local. El pastor abrió la puerta.
El hombre entró primero. Dijo que podía limpiar, no como orden, como sugerencia simple. El pastor barrió, ordenó sillas, abrió la ventana. El aire corrió un poco, el calor bajó. El espacio cambió sin esfuerzo. El hombre se sentó al fondo. Esperó. No habló. Alguien pasó por la puerta. Miró adentro. No entró. Más tarde otra persona se asomó. Preguntó si estaría abierto. El pastor respondió que sí. No hubo anuncio. No hubo invitación. Solo presencia. Al caer la tarde, 3 personas entraron. Se sentaron sin hablar. El silencio fue compartido. El hombre se levantó. Se acercó a la puerta. La dejó abierta. Dijo que no cerrara temprano. No explicó por qué. Se fue. El pastor se quedó. Las personas permanecieron. Nadie habló mucho. No hubo predicación. No hubo canto. Solo estar. Los días siguientes fueron parecidos. El hombre aparecía y se iba. Nunca se quedaba mucho. Traía pan algunas veces. O preguntaba por el barrio. O simplemente observaba. El pastor empezó a dormir mejor. No del todo, pero más. Volvió a leer por las noches, sin esfuerzo, sin buscar respuestas. Algunas personas regresaron, otras nuevas llegaron. No preguntaban demasiado. El local no volvió a llenarse. Tampoco quedó vacío. Se sostuvo. Un día, el hombre no llegó. El pastor lo notó. No se inquietó. La semana pasó sin incidentes. Nadie amenazó. Nadie reclamó. El hombre de la camioneta no volvió. No hubo explicación. Solo ausencia. El barrio siguió su ritmo, pero algo se había reordenado. Sin anuncios. El pastor pagó la renta. Con retraso leve. Fue aceptado. Visitó a un enfermo. Tomó transporte público. Recordó direcciones. No todo estaba resuelto. Había dudas. Había límites. Pero había continuidad, hechos simples, consecuencias reales. El pastor entendió que no era un triunfo. Era un segundo paso, sin borrar lo anterior. Una tarde, el hombre regresó. Se sentó un momento. Miró alrededor. Dijo que ya no hacía falta que volviera seguido. No explicó. No se despidió. El pastor asintió. No preguntó. Comprendió sin palabras. El hombre se fue por última vez, caminando, sin ruido. El local quedó abierto, las sillas ordenadas, la caja con monedas suficientes. No era abundancia. Era orden, era posibilidad. Y en esa intervención silenciosa, sin espectáculo ni promesas, la vida encontró un cauce distinto, sostenido por hechos pequeños que no necesitaban explicación. El pastor volvió a abrir cada día a la misma hora. No cambió horarios. Cambió el modo de estar. Las sillas siguieron siendo las mismas. Algunas marcadas, otras inestables. Las ordenaba con cuidado. No por costumbre, por respeto. La caja de madera permaneció en su lugar, con monedas contadas, suficientes para sostener. Aprendió a no apresurarse, a dejar la puerta abierta un poco más, a escuchar pasos. Algunas personas entraban y se sentaban, otras solo miraban. Nadie era forzado a quedarse. El pastor hablaba menos que antes. Cuando lo hacía, era breve, sin explicar demasiado. Visitó a quienes pudo. Caminó rutas conocidas. Saludó sin bajar la mirada. El barrio seguía siendo el mismo. Ruidoso, incierto. Pero ya no lo evitaba. Caminaba despacio, reconociendo rostros. El hombre de la camioneta no regresó. No hubo acuerdo visible, solo distancia. La amenaza se disolvió en hechos simples. Papeles en regla, puertas abiertas. No hubo celebración. No hubo anuncio. La calma llegó sin avisar. El pastor volvió a leer por las noches. No para preparar mensajes, para descansar la mente. La Biblia seguía gastada, con marcas antiguas, ahora leídas sin prisa. Recordó los años de trabajo, las renuncias, las pérdidas. No desaparecieron, tampoco pesaban igual. Habían encontrado lugar. Algunas tardes se sentaba en la última silla, miraba la luz entrar, respiraba hondo. Entendió que no todo debía crecer, que sostener también es suficiente, que permanecer tiene valor.
Las personas que regresaron lo hicieron sin preguntas. Se sentaban, compartían silencio. Eso bastaba, no para llenar, para ordenar. El pastor no volvió a sentirse solo, no porque siempre hubiera alguien, sino porque ya no huía del vacío. Una mañana, al cerrar, dejó la puerta abierta unos segundos más. El aire entró. La luz bajó. Se sentó, apoyó las manos sobre las piernas, cerró los ojos. No pidió nada. No agradeció en voz alta. Solo estuvo. Y en ese estar tranquilo, comprendió que la vida podía ser sencilla otra vez, con una mesa, una puerta abierta y un silencio que ya no dolía. Si esta historia resuena con la suya, puede compartirla en los comentarios y, si aún no lo ha hecho, dejar un like y suscribirse al canal. Un espacio donde estas historias encuentran lugar.